Hola, soy el gran maestro Jesús de la Villa y estoy grabando una serie de vídeos sobre el cálculo de variantes. Os quiero invitar a que los veáis y creo que os puede ayudar a mejorar vuestro cálculo de dos formas. Uno, entrenando, a la vez que veis los vídeos podéis intentar resolver las situaciones y es la fórmula que os recomiendo. Y segundo, reflexionando sobre las técnicas o las circunstancias que en cada una de las posiciones se producen. En este primer vídeo de presentación os voy a enseñar algunas posiciones muy divertidas y las técnicas que cada una de ellas ilustran. Vamos a empezar por la primera. Como os decía, os sugiero que la intentéis resolver ahora mismo o después de la pequeña introducción, que las palabras que le vamos a dedicar como introducción. En esta posición juegan las blancas. Tiene una posición, bueno, tiene un peón en séptima, muy controlado, y otro en sexta. Podrían tener sus expectativas, pero parece que el peón de las negras es mucho más peligroso. Es posible que estuvierais en esta posición y pensarais que las blancas están perdidas, que bueno, realmente es lo que sucedió en la partida, las blancas perdieron. O bien, si yo os dijera, en esta posición intenta conseguir tablas con blancas, pensaríais que la posición es de tablas, y encontraríais tablas casi seguro, porque no es tan difícil y hay varias opciones. Pero si os dijera las blancas juegan y ganan, entonces sería muy diferente, porque empezaríais a buscar cómo ganar, cosa que en la posición inicial quizá no se os ocurriera. Y lo podríais encontrar. Bueno, intentadlo ahora si queréis. Las blancas no solo consiguen tablas, sino que ganan. Bien, ¿cómo? Vamos a ver primero lo que pasó en la partida. En la partida las blancas jugaron torre jaque, que no es una buena jugada, y después de rey F7 coronaron, y después de torre, bueno, la coronación puede ser una jugada absurda, sobre todo si vas a capturar ahora la torre, bueno, más que absurda, mal calculada. Las blancas capturaron, las negras coronaron su dama, las blancas avanzaron el peón, con lo cual tiene una posición en la cual ya hay una dama negra y las negras pueden dar jaques, pero que nos demuestra que de algún modo pensaron que la posición con torre y peón en séptima les daba posibilidades. Curiosamente, lo que sucede con la variante correcta, pero que no vieron. Naturalmente aquí lo que pudieron casi seguro pasar por alto las blancas, que después de este jaque pues pierden la torre y su peón pasa a ser inofensivo. En este momento todavía las blancas tenían tablas, aunque tenían otras formas de haber hecho tablas al principio. Aquí todavía tenían tablas con una continuación defensiva pasiva, ¿no? Que significaría, pues bueno, el peón rival está en séptima, hay que pararlo. Otra vez jaque y torre aquí. Suficiente para cambiar el peón de B2 negro por el peón de H6 blanco y llegar a un final que sabemos que es tablas, aunque naturalmente las negras van a continuar y nos van a hacer sufrir. Bien, pero vamos a ver a la posición inicial. ¿Y cómo pueden ganar esta posición? Pues la verdad es que es una forma sorprendente, pero a ella podríamos llegar si nos concentramos en calcular la posición por objetivos. El objetivo de las blancas que se nos podría ocurrir en esta posición es coronar el peón H, puesto que coronar el peón C, bueno, solo puede servir como desviación. Podemos intentar coronar el peón H. Bien, la forma es esta. Coronamos primero este peón, desviamos la torre. La siguiente jugada es lo que sería la candidata no natural, dificilísima. Lo que habríamos conseguido entregando el primer peón es dar espacio a la torre blanca a lo largo de toda la séptima fila. Naturalmente ahora la jugada torre B7 haría tablas, pero hay una mucho mejor. Torre A7, para que cuando las negras coronen su dama no ataque la torre. Y de pronto las negras están perdidas, porque si coronan dama sería lo normal. Peón blanco avanza a séptima y amenaza coronar dando mate. Las negras tienen algún jaque. El único que no es entregando la dama es aquí y después de rey H2 ya no tienen más jaques. Y las blancas ganarían. Una posición que podríamos haber resuelto con imaginación y confianza en que hay posibilidades. Ahora vamos a ver otra que os resultará, aunque hay muchas más variantes a calcular, os resultaría más fácil si la tuvierais en una partida. Ahora juegan las blancas en esta posición. Las blancas tienen una torre de menos. Si las blancas siguen lo que vamos a definir como el ranking de la fuerza,
encontrarán la solución con cierta facilidad. Porque primero mirarán los jaques y no hay tantos jaques. Podrían ir mirando uno, otro y finalmente se les ocurriría el jaque natural, que es dar jaque aquí. Ahora las negras solo tienen dos posibilidades legales. Comer el caballo no parece una gran cosa porque entonces las blancas ya pueden dar jaque descubierto y eliminar el caballo, que es la pieza que les estaba molestando al atacar su dama, y evidentemente ganan inmediatamente. Entonces la única jugada a calcular, después de que hemos visto que alfil por cadena de derrotados, venir aquí. Y ahora hay que mirar los jaques. De nuevo hay un jaque que es una candidata no natural. Lo vamos a ver el concepto luego en la serie de vídeos, que es este jaque. Pero si miramos todos los jaques se nos puede ocurrir. Este jaque provoca que las negras tengan que capturar y después, peón por peón, solo hay una jugada legal a considerar como ir al alfil y seguimos mirando los jaques y es mate. Un mate, pues podríamos decir afortunado, porque no es una configuración de mate típica, pero si hemos seguido el sentido de la fuerza, lo podemos encontrar con cierta facilidad, porque todos son jaques, ¿eh? Vamos a otra posición y vamos a introducir otro concepto. Nuevamente tenemos una posición interesante y compleja. En este caso vamos a ilustrar el concepto de las señales. ¿Veis alguna señal en esta posición? Más adelante, viendo los vídeos, podéis aumentar vuestro conocimiento, digamos, teórico o conceptual de lo que es una señal, pero seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis. Señal o motivo. Pues sí, hay una señal. La dama negra está, bueno, en fin, puede tener algunas dificultades, pero ¿cómo vamos a conseguir aprovechar eso? Pues de esta forma. Primero, porque claro, la dama negra tiene, por ejemplo, salida aquí. Entonces jugamos aquí. Las negras tienen que capturar. Y ahora alfil G5, atacando a la dama, que de pronto no tiene casillas. Bueno, claro, hay que complementarla con otra señal, que es la debilidad de la última fila. Es una posición realmente muy bonita, que si no tenemos orientación al principio, pues muy difícil que se nos ocurra, pero es muy bonita. Primero desviamos el alfil y ahora la dama negra tiene pocas casillas. Con esta pasa a no tener ninguna. Claro, puede comer el alfil, claro, y sería la única jugada a calcular, pero entonces la señal que nos aparece ahora clarísimamente de la debilidad en la última fila nos permite encontrar la continuación ganadora muy fácil. Haríamos caballo F7, la torre negra tendría que capturar y con el jaque en la octava fila haríamos mate a la siguiente jugada. Bueno, otra posición más en la cual nuevamente hay señales muy interesantes, pero la resolución está un poco oculta. Las señales son todas ellas coincidencia en líneas geométricas. Las dos torres negras están dobladas en una columna en la cual al final de esa columna está la torre blanca y podría haber un mate, pero claro, para eso hay que desviar la dama blanca. Por otro lado, el caballo se puede apartar con jaque e incluso el alfil está en la línea que apunta aquí, aunque eso no lo vamos a aprovechar. Pensando en esta posición podríamos encontrar esta jugada. Esta es una jugada muy fuerte. Estratégicamente plantea una serie de amenazas. Si las blancas no comieran el peón, pues las negras van a conseguir una serie de ventajas muy claras. Avanzarán a C3 o simplemente comiendo conseguirán conclusiones positivas para ellas. Por lo tanto, van a comer, pero entonces abren la columna. Ahora la señal de las dos torres apuntando a la casilla de 1 es mucho más fuerte. Y podemos imaginar esta jugada, que es prácticamente el único jaque lógico que las negras tienen. Jaque, hay que comer con el alfil, y entonces las negras deben desviar la defensa de la torre de D1 y lo hacen con la jugada dama F2, que es una jugada de gran fuerza puesto que ataca la dama. Las blancas no tienen muchas alternativas. Si capturan la dama van a recibir mate, si no la capturan o bien perderán la suya o recibirán mate. Por ejemplo, si defienden su dama así, pues volvemos a encontrarnos en la misma situación. Una última posición será esta. En esta ilustraremos el concepto del contraataque. Esta pues fue una posición de un campeonato de Europa Sub-18 en la última ronda, una posición muy crítica, en la cual las negras encontraron la solución a lo que parece una situación delicada para ellas, puesto que las blancas están amenazando muchas cosas. No amenazan
mate directo, y quizá no logren mate si las negras llegan a defenderse, pero posiblemente el jaque continuo lo consigan fácil. Aquí pensamos en varios conceptos. Uno de ellos, el principal, es el contraataque. Muchas veces, ante un ataque del rival, no tenemos que defendernos, sino contraatacar. En este caso, solo 2 jugadas de contraataque dan resultado, pero solamente vamos a estudiar una. Además, vamos a llamar la atención sobre otro concepto. Las blancas no amenazan mate con jaques seguidos, ni jaque continuo con jaques seguidos. Cuando nos amenazan mate con jaques seguidos o jaque continuo con jaques seguidos, nuestra única opción de contraataque es el jaque. Pero cuando nos amenazan mate después de una jugada previa, en este caso, por ejemplo, peón por peón o jaque continuo después de una jugada previa, como por ejemplo dama por peón, pues nosotros tenemos lo que vamos a llamar una jugada de respiro. Las negras pueden hacer una jugada de respiro que tiene que ser fuerte, pero que no necesita ser jaque. Claro, de hecho jaques no tienen. Pero ese concepto les ayuda a encontrar una jugada ganadora que es torre C2. Las negras inician el contraataque y puesto que las blancas no ganan con jaques seguidos, pues vemos que las negras se adelantan. Vamos a ver opciones de las blancas. En la partida jugaron peón por peón. Bueno, opciones. Pues comer la torre. Pero entonces las negras simplemente capturan en D4 y ahora ya sí que amenazan por su parte. Vamos a imaginar que las blancas quieren amenazar mate en cierto modo imparable, pero ahora las negras sí que amenazaban mate con jaques seguidos y lo ejecutan. Así que en esta posición las blancas ya no tienen ventaja. Entonces no se puede comer la torre. Y bueno, eso por supuesto limita muchísimo las posibilidades de las blancas. Comen aquí, por ejemplo. Ahora amenazan mate, pero la torre que ha capturado aquí puede ayudar a la defensa y prácticamente consigue una defensa ya solidísima, puesto que no solo defiende el mate en G7, sino que puede expulsar la dama blanca de su posición, aparte de que sigue participando en el ataque con jugadas como torre G1 o dama por torre y luego dama B2, ¿no? Por ejemplo, si las blancas juegan aquí, en esta posición seguramente las negras ya tienen varias formas de ganar, pero bueno, una muy contundente es dama C5 amenazando, dama C2 jaque seguido de mate. Y entonces, si las blancas hacen esta jugada, que bueno, tiene un sentido puesto que defiende el mate y las negras no pueden capturar porque no es jaque y recibiría mate en G7, pero las negras pues hacen la jugada defensiva de la que ya habíamos hablado, después de lo cual tienen una torre de ventaja y por lo tanto ganan la partida. Espero que estas posiciones, todas ellas muy bonitas, os hayan hecho reflexionar y tomar interés en mejorar vuestro cálculo de variantes, que es una de las partes del juego más importantes para conseguir resultados. Hasta pronto. Suscríbete ya, que es Derivada, es tu canal. Dale like y verás, con nosotros siempre te divertirás. Hey amigo, no te vayas ya. Suscríbete, es fácil y verás. Es Derivada, el ajedrez jugarás.